Este video no es bonito, ni tiene un final feliz, porque hay historias, amigo mío, que es mejor no contar. Y hoy vas a ver por qué. En este documento te muestro imágenes del salvaje oeste inéditas, turbias, llenas de polvo y mala pinta. Y sí, muchas son de un sitio en internet donde no se entra. Aunque nosotros sí lo hemos hecho. Ahora por fin, sacamos todo esto a la luz. Historias feas, muy feas, y rostros sin nombre que con solo verlos ya sabes que algo chungo les pasó y nadie quiso contarlo. Algunas imágenes no vas a saber si son reales o una broma de mal gusto. Otras están clarísimas y te van a dejar pensando por qué nadie quiso hablar de ellas. Te aviso, algo se te va a remover por dentro. Y no te rajes, que lo más chungo lo dejo para el final. Porque sí, y porque puedo, también, por si te entra el canguelo y decides salir por la puerta trasera como un cobarde. Así que empecemos ya, hostias. En 1894, tras un asalto a una diligencia cerca de Abilene, los Marshalls capturaron a un sospechoso llamado Vernon Blake. Era buscado en varios condados por delitos graves y desapariciones no resueltas. Al registrar su casa, encontraron una colección de tarros con contenido que, por razones obvias, no podemos describir aquí. Uno de ellos estaba marcado como evidencia número 4 y contenía algo que parecía una mano perfectamente conservada. El sheriff Callahan tomó esta foto para dejar constancia del hallazgo antes de enviar el material al juzgado. Blake fue condenado por el tribunal del condado y su sentencia se cumplió en la plaza principal semanas después ante más de 100 personas. Se llamaba Isaac Marbury y tocaba el banjo desde los 5 años. Sin haber pisado jamás una escuela. Vivía con su madre en un cobertizo detrás del cementerio de Osceola, donde amenizaba los entierros por unas monedas. Los adultos decían que era mudo, pero algunos niños aseguraban haberlo escuchado cantar por las noches. El banjo era casero, hecho por su abuelo con madera de roble y cuerda de cáñamo. La funeraria Morrow e Hijos fue denunciada por usar cuerpos sin reclamar para promocionar sus servicios. Uno de los empleados más jóvenes confesó haber montado varias escenas fotográficas con esqueletos para llamar la atención. Entre ellas, esta imagen. 2 cuerpos articulados con alambre fino, sentados frente a un tablero de ajedrez en el salón principal. Durante semanas, la foto colgó en el escaparate hasta que un cliente reconoció los restos de su hermano enterrado días antes y supuestamente incinerado. El local cerró poco después, y el dueño evitó el juicio alegando motivos científicos y falta de pruebas. Templeton fue detenido en Nueva York en 1890, tras apuñalar a otro trabajador del ferrocarril durante una pelea en una partida de póker. Lo bajaron del tren con la cara rota y lo sentaron frente a la cámara para dejar constancia antes del traslado. El segundo es Silas Harper, un colono de Kansas fotografiado en 1870 como parte de un registro de milicias locales. Llevaba 2 armas al cinto y figuraba en un litigio por una disputa de tierras que terminó en un tiroteo y 3 fiambres. El que echa la siesta es Rufus Cole, abatido en Pawhuska, Oklahoma, tras un intento de atraco a la diligencia de Deadwood. En el archivo escrito a mano de Trognon Brothers no hay más información. Solo esta copia deteriorada en una colección privada. Parecen llevar algún tipo de prótesis dental y el arma es una escopeta de doble cañón de caza francesa. Algunos creen que eran parte de un espectáculo, otros que la foto formaba parte de un estudio experimental sobre fisionomía. Nadie ha podido confirmar si los nombres eran reales o inventados, pero la imagen es auténtica y eso es lo más inquietante. Durante los años de bonanza algodonera en Luisiana, muchas jóvenes criollas empezaron a tener caimanes como mascotas. Era raro, pero se puso de moda entre las familias ricas. La práctica comenzó con Adelaide Fontenot, hija del alcalde de Opelousas, que llevó a su cría Marcel con correa a una exposición agrícola en 1872. En menos de un año, otras familias imitaron la idea, encargando fotógrafos itinerantes para inmortalizar a sus hijas con estos reptiles domesticados. Los caimanes
Eran capturados en los pantanos del sur por jornaleros cajunes y alimentados a base de leche, roedores y carne hervida para mantenerlos dóciles. Las jóvenes posaban con vestidos importados de Nueva Orleans y encajes europeos, mientras sostenían a los animales como si fueran galgos o loros exóticos. Trabajaban en burdeles del oeste y cobraban entre 50 centavos y $1 extra por dejarse retratar en ropa interior para los clientes habituales. Algunas enviaban las fotos a mineros o vaqueros que habían prometido volver. Otras las usaban para atraer más trabajo dentro del mismo prostíbulo. Los retratos no llevaban firma ni fecha, solo un número escrito a lápiz en la parte de atrás. Las copias se encargaban por separado y se pagaban en efectivo, sin nombres ni preguntas. Para muchas, fue lo único que quedó de sus rostros cuando el burdel cerró y nadie volvió a buscarlas. A la izquierda está Lillian Smith. Con 17 años, ya era famosa por su puntería, su carácter explosivo y sus constantes peleas con Annie Oakley durante las giras del show de Buffalo Bill. En el centro, Clara Boone, granjera de Kansas, que abatió a 2 forajidos durante un saqueo y defendió sola su propiedad durante 3 inviernos. A la derecha, Plinky Topperwein, campeona nacional de tiro, capaz de disparar 5 veces antes de que una moneda tocara el suelo. Minnie Bradley fue arrestada en Omaha en 1902 tras sustraer la cartera de un cliente en un hotel de mala muerte donde trabajaba por necesidad. Había migrado desde Georgia tras un incendio que destruyó su casa y separó a su familia. Lillian Richards tenía 18 años cuando robó un vestido de escaparate en Chicago para asistir a un baile al que nunca la invitaron. Pasó 12 días en la cárcel y fue liberada tras prometer buscar empleo. Tenía 17 años y se llamaba Juana. Fue detenida en Nuevo México en 1903 y acusada de alterar el orden público por hablar en su lengua natal frente a agentes federales. Tras su arresto, fue enviada a una escuela de asimilación, donde le prohibieron vestirse, rezar o escribir como lo hacía su pueblo. William Jones y Thomas Orange fueron detenidos en 1905 en Dodge City, tras ser reconocidos por un armero local. Llevaban semanas robando provisiones y munición en ranchos aislados, aprovechando que los dueños estaban en ferias de ganado. Ambos habían sido peones de caravana, pero tras una pelea a cuchillo con un patrón, huyeron juntos hacia el sur. Fueron capturados por rangers estatales y fichados antes de ser enviados a la prisión de Leavenworth, donde pasaron el resto de sus días. Fue arrestado en Colorado en junio de 1914, tras estafar a una familia mormona vendiéndoles un terreno que no existía. Se hacía llamar Paul Avery. Decía ser agente del ferrocarril y llevaba documentos falsificados con sellos de oficina. La familia vendió su ganado para pagarle y cuando descubrieron el engaño, ya había huido hacia Santa Fe. Lo atraparon en un salón tras alardear borracho de haber comprado media ciudad sin gastar un centavo. Fue sentenciado por fraude agravado y condenado a 7 años de prisión. Las hermanas Ruth y Eleanor McGregor posaron para esta foto cuando el gobierno ofrecía tierras a quien pudiera reclamarlas con un apellido masculino. Sabían que, sin un esposo, no tendrían derecho legal ni acceso a un crédito rural. No encontraron ninguno y en los censos seguían figurando como empleadas sin bienes registrados. Trabajaron limpiando alojamientos de ferroviarios hasta envejecer. Murieron en el asilo del condado y sus pertenencias se vendieron por lotes entre los vecinos. El hombre alto era Amos Yeller, jornalero reconvertido en atracción de feria tras sufrir un desorden de crecimiento extremo. Lo acompañaban 3 artistas enanos que recorrían los pueblos actuando como familia ficticia para vender entradas. Dormían en carromatos detrás del escenario y ensayaban cada noche coreografías absurdas que el público adoraba. La troupe desapareció tras una gira mal pagada en Nuevo México, donde el promotor huyó con la recaudación. Fueron anunciados como los niños salvajes de Australia, aunque nacieron en Nueva York y jamás salieron del país. Ambos sufrían una deformidad genética poco comprendida en la época y fueron vendidos por su padre a un empresario de espectáculos. Durante años posaron en estudios, vestidos con ropa infantil y forzados a mantener el personaje de hermanos asilvestrados. Vivían encerrados tras bambalinas y solo salían cuando había público o fotógrafos. Murieron jóvenes y fueron enterrados en una fosa común del asilo de Brooklyn.
El rancho Townsend y Pickett estaba en pleno territorio indio entre los caminos del ganado y las rutas de contrabandistas. Allí se pagaba en efectivo, no se hacían preguntas y los caballos dormían con el freno puesto. Los hombres trabajaban 12 horas al sol, marcando reses, vigilando cercas o cargando carretas para el siguiente cruce. Muchos eran vaqueros nativos desplazados de otras tierras, otros blancos pobres llegados de Kansas y alguno que otro buscado en 3 condados. El granero servía de almacén, herrería y dormitorio en días de tormenta. A la izquierda, Buck Taylor, uno de los primeros vaqueros en posar para estudios fotográficos. Trabajó en el espectáculo de Buffalo Bill y cobraba por cada retrato vendido con su nombre. Al centro, Josiah Kane, trampero y guía en Colorado, fotografiado en Leadville antes de partir hacia el Gunnison. Llevaba 7 balas en el cinto y una sola dirección, el oeste. A la derecha, Tom McRae y Silas Ford, conductores de ganado al servicio de una compañía de transporte entre Nebraska y Texas. McRae venía de Austin. Ford acababa de salir de prisión por un atraco en Dodge City. A Mark Danner lo encontraron así, en medio de la calle principal, dentro del mismo ataúd que había mandado construir semanas antes. Nadie vio quién lo dejó ahí, pero en el pueblo sabían que tenía enemigos y que debía dinero a los 3 lados del condado. El alguacil llegó al amanecer y dijo que no pensaba moverlo hasta que alguien pagara por enterrarlo. Pasaron 2 días. Nadie se ofreció. Al final lo taparon con una lona. Lo arrastraron fuera del pueblo y lo dejaron donde no molestara. Absalom Stump y su esposa Maggie criaron a sus 9 hijos en esta cabaña de troncos en lo profundo del condado de Calhoun, Virginia Occidental. Vivían de lo que sacaban del monte: maíz, puercos, leña y algo de tabaco que vendían en sacos sueltos. Solo bajaban al pueblo una vez al mes, y siempre de a uno. Las telas que colgaban del techo se usaban para tapar goteras o cubrir ventanas rotas en invierno. El agua se traía a baldes desde el arroyo. El tipo con la máscara era Samuel Craddock, maestro de escuela retirado que en 1914 empezó a dar charlas disfrazado de burro para protestar por el sistema educativo. A su lado, su hermano gemelo Elías, que lo ayudaba con las fotografías y cobraba 25 centavos por entrada. Decía que solo un burro podía explicar cómo funcionaban las cosas sin que lo echaran de la sala. A la izquierda, John Bruguier, explorador e intérprete al servicio del ejército durante las guerras de Dakota. Hablaba inglés, francés y sioux, y cobraba $5 por cada día de patrulla. En el centro no hay nombre registrado. La placa Tintype fue hallada en Kansas y vendida en subasta como Indian Scout en 1870. Lo más probable es que trabajara como rastreador para compañías privadas. A la derecha, su nombre tampoco aparece, pero el estudio fotográfico es de Mandan, territorio de Dakota. La ropa ceremonial indica que posaba para turistas o ferias itinerantes. A la izquierda, Ah Weg Eyu retratada en Ontario, en 1908. Tenía 17 años, el vestido lo tejió su madre con tiras de corteza seca, y las perlas se heredaban por línea materna. En el centro, Sigua fue intérprete entre comerciantes de pieles cerca del río Columbia. Hablaba 3 idiomas, pero prefería el silencio cuando llegaban forasteros. A la derecha, Nailin tenía 12 años cuando los federales trasladaron a su comunidad apache. En su cuello llevaba un colmillo de lobo que su padre había cazado la semana anterior. Florence Dupré vivía sola en las afueras de Little Rock y criaba insectos para preparar ungüentos contra infecciones y dolores. Tenía el rostro marcado por años de sol y un vello oscuro sobre el labio que nunca se quitaba, algo que en el pueblo muchos comentaban en voz baja. Sus preparados se vendían entre jornaleros, curanderas y hasta algún médico que venía de lejos. Nunca escribió las recetas, pero usaba corteza, grasa animal y aceites hervidos con insectos vivos que criaba en cajas de madera. A la izquierda, los hermanos Rolf y Clarence Madsen sentados junto a sus primos Earl, Hank y Josiah, en algún lugar del territorio de Oklahoma, hacia 1891.
eran conocidos por domar caballos salvajes y liarse a hostias en cada feria de ganado. En el centro, Eugene Shippans Harker, jugando al solitario en un estudio de Nueva York. El pantalón de piel era típico en vaqueros del norte, usado tanto para protegerse del frío como para montar sin destrozarse las pelotas. A la derecha, Isaac Runnell, trampero de Kentucky. Posa con una chaqueta de gamuza con flecos, un revólver Colt y un cuchillo Bowie. Sobre la mesa, unas monedas de 5 centavos y tabaco de mascar. No es un oso, es Walter Briggs, un exminero que vivía disfrazado de animal, desde que le echaron de la mina por sus constantes peleas. Decía que así evitaba pagar impuestos, porque legalmente no era una persona. Judith Ray lo conoció cuando vendía pan en la feria local y decía que le hacía más compañía que cualquier hombre y que tenía más pelo que un oso. La boda fue real, con cura y testigos. Nadie dijo nada porque Walter siempre pagaba en efectivo. Buffalo Jenkins, un apache de Tamaulipas, decía haber cruzado todo el oeste sin mapa ni caballo. Lo acompañaba Lon Hawk, que hablaba poco pero apuntaba bien. Se ganaban la vida como guías, cazadores y ocasionalmente vendiendo historias a quien quisiera escucharlas. En 1881 posaron para esta foto en los márgenes de Dodge City, antes de desaparecer durante un invierno muy crudo. Abel Crow trabajaba para el ferrocarril limpiando vías infestadas de serpientes en el sur de Nuevo México. La mayoría eran culebras ratoneras, inofensivas pero temidas por los viajeros que se negaban a cruzar ciertos tramos. Crow las capturaba, las metía en sacos de arpillera y luego las liberaba en zonas alejadas de los campamentos. Iba a decir como Frank de la jungla, pero no. Resulta que no. En el invierno de 1889, una oleada de fiebre tifoidea colapsó el valle del río Ohio. En Ironton, muchos no alcanzaban a ser enterrados a tiempo y eran dejados bajo custodia en plena calle. El señor Lewis, encargado funerario, trabajaba hasta 16 horas diarias, moviendo ataúdes por todo el pueblo. Solo en ese condado se registraron más de 600 bajas durante aquel brote. En 1902, Elvira Jennings compró un salón en las afueras de Dodge City y lo convirtió en burdel, salón de juegos y cabaret. Durante 3 años acumuló dinero, favores y secretos, mientras su lista de clientes crecía con políticos y jueces del condado. Cuando los Marshalls entraron una madrugada, encontraron una caja fuerte llena de monedas de plata y libretas con nombres. Fue llevada a juicio, pero todos los testigos clave eran sus clientes más habituales, incluidos el sheriff y el fiscal. Elvira fue absuelta por falta de pruebas y se mudó a Denver, donde abrió otro local aún más grande. Los caramelos de menta de Trout y Darby llegaban hasta Nueva Orleans en apenas 5 días. Desde este pequeño edificio de 3 plantas en Howard Street, Baltimore, repartían dulces, jarabes y confites a todo el este del país. La fábrica funcionaba día y noche con máquinas de vapor, y los niños del barrio se asomaban por las ventanas a ver cómo salía el azúcar fundido. A la derecha, el restaurante de John Schmidt servía un plato fijo por 12 centavos, con pan incluido. En 1887, el local fue vendido y transformado en farmacia, pero los carruajes de reparto siguieron operando hasta 1904. El puente de Marent Gulch, en Montana, medía más de 40 metros de altura y fue uno de los más arriesgados del trazado norte del Pacífico. Durante su construcción en 1883 murieron al menos 12 obreros, casi todos por caídas al vacío durante el montaje de los tramos centrales. El puente fue reforzado en 1903 y desmontado una década después, tras abrirse una vía más segura al oeste. Durante más de 15 años, el Dr. Abraham Keller fue el único dentista entre Denver y Santa Fe. No tenía consulta. Atendía en salones, estaciones, cantinas y graneros, y cobraba más si el cliente traía su propia silla. Extraía muelas con tenazas, vendía ungüentos de opio y ofrecía un elixir de clavo y alcohol como anestesia. Primavera de 1900. Condado de Cole, Missouri.
la familia Fairburn organizó un picnic para celebrar la liberación de su tío Patrick, tras 12 años en prisión por fraude ferroviario. Llevaron vino casero, pan de maíz y pastel de melaza, típico de la región en tiempos de cosecha. Aquel año, más del 60% de los habitantes del condado aún dependían de la agricultura familiar para subsistir. Patrick fue arrestado otra vez 3 meses después, esta vez por falsificar billetes de lotería en St. Louis. Esta no es del lejano oeste. Fue publicada en Reddit sin información de origen ni fecha clara. Por el estilo del vagón y el tipo de vías, pensamos que pudo tomarse en algún país asiático entre 1940 y 1960. El niño parece estar escondido, o esperando a alguien, posiblemente en una estación secundaria abandonada. La imagen fue tomada durante la Guerra de Secesión, hacia 1863. Aunque no se sabe con certeza su identidad, se cree que pudo ser un teniente del Ejército de la Unión. El chico al fondo parece un joven tamborilero, muchos de los cuales tenían entre 10 y 15 años. Durante el conflicto, más de 300.000 soldados del norte eran menores de edad, según los registros militares. En 1879, la señora Clarice Mott fue fotografiada en St. Louis como parte de un estudio médico sobre atrofia ocular. Había trabajado como institutriz durante 20 años hasta que una enfermedad degenerativa le afectó la visión y la expresión. Los médicos de la época creían que la causa era una exposición prolongada al gas de lámpara en interiores mal ventilados. Fue ingresada voluntariamente en un hospital clínico donde colaboró con investigadores durante los últimos años de su vida. William F. Cody, más conocido como Buffalo Bill, convirtió su vida en leyenda al crear el espectáculo más famoso del siglo XIX. En sus giras por Europa y América, recreaba asaltos, a diligencias y persecuciones frente a miles de espectadores. Los carteles lo mostraban como héroe civilizador, mientras en escena se mezclaban vaqueros, nativos, acróbatas y tiradores. Aunque glorificaba la conquista del oeste, el show también preservó imágenes y tradiciones que de otro modo se habrían perdido. Fue visto por reyes, obreros y campesinos, y cambió para siempre la imagen del oeste en la cultura popular. Gracias por llegar hasta aquí. Todavía tenemos cientos de fotografías del lejano oeste, con historias increíbles que están aún por descubrir, así que te esperamos en próximos documentos. Recuerda que el mejor apoyo que nos puedes dar es un me gusta y un comentario. Suscríbete si no lo estás, y comparte con tus amigos estas bonitas historias del pasado. Y recuerda, be water, my friend. Ahora en pantalla verás otro de nuestros documentales. Clica si te atreves y adéntrate en otra nueva aventura. Ahí te espero, amigo mío.